Bueno, chicos, ¿cómo andan? Acá les voy a hacer un pequeño videíto para que no tengan que ver solo la presentación eh, sin ningún, sin ningún comentario atrás. Los voy a ir guiando un poco. Después les voy a marcar los 2 apuntes que tienen que leer en el aula virtual. Sí, lo que vamos a ver hoy son las etapas del planeamiento. ¿Sí? Este tema tiene como mucha memoria, ¿no? Son una serie de pasos que se propone seguir para ordenar cómo se va a hacer el planeamiento de un espacio verde, ¿no? Como les habían dicho los profes los primeros días, hay varios autores y cada uno da distintas etapas. Nosotros vamos a darles este modelo, ¿sí? Para arrancar, bueno, ¿qué es lo que busca el paisaje cuando planifica? Bueno, tratar de alcanzar algo que sea lógico y realizable, ¿sí? Y se va a ocupar de sitios donde el hombre puede estar en contacto con la naturaleza y también realizar diversas actividades, ¿sí? Actividades que algunas veces son de paso o de salir a comer al mediodía, ¿sí? Distintos sitios, distintos paisajes para el hombre, ¿no? El paisajista entonces aprecia la naturaleza en toda su grandiosidad y belleza, ¿sí? Tiene en cuenta a la tierra, al suelo, a las plantas, los animales, a las variaciones que hay en el clima, ¿sí? Tanto de la temperatura como en las estaciones. Todo eso afecta al paisaje, ¿no? Y va haciendo que el paisaje sea variable a lo largo del tiempo, ¿no? También utiliza un elemento que ustedes ya lo vieron en manejo, en planificación, que es el relieve, ¿no? El relieve es un elemento que utiliza el paisaje para generar distinto paisaje, ¿no? Y el paisajista lo que hace para planear es agrupar, ordenar y va a orientar los elementos, ¿sí? En el espacio, sin tapar la naturaleza. ¿Sí? Logrando algo congruente, útil y bello. De lo que ya hicieron en la lámina 2, fíjense que tenemos que tratar de buscar un equilibrio entre lo natural y lo artificial. ¿Sí? Bueno, y este paisajista, que puede ser que les toque a ustedes, les puede tocar planificar algo pequeño, el jardín de la vecina, el jardín de la abuela, su jardín, algo mediano, ¿sí? Una estancia, o ya algo grande, de algún espacio público, algún campo deportivo, ¿sí? Un country, bueno, distintos espacios grandes, públicos o privados, ¿sí? Bueno, acá hay una definición que el espacio verde es la superficie sin edificar donde predomina el elemento vegetal, árboles, arbustos, florales y, muy importante, el césped, ¿sí? Que se destina al descanso, al recreo, al paseo y al entretenimiento, ¿sí? Donde interviene el hombre. Acá hay una definición de paisaje, ¿sí? Que dice que es el conjunto de elementos externos al espectador con mínima participación del hombre que genera en sus sentidos una impresión, ¿no? Y que refleja la sumatoria de distintas sensaciones que son capaces de sugerir en el observador una apreciación de agrado, de desagrado o de indiferencia, ¿sí? Exige un espectador, o sea, para que sea paisaje, recuerdan que al principio de clase vieron que no solo el paisaje era algo natural, ¿no? Que también había casos de paisajes menos naturales, ¿no? Y también es un paisaje. Pero si no tenemos un espectador que lo mire y lo valore, no va a ser paisaje, ¿no? Dice que tiene formas, distintos colores, distintas sensaciones ópticas, de calor, de frío,
¿sí? Y hay distintos tipos de paisaje, como dijimos ahí, urbano, industrial, rural, natural. Sí, bueno, entonces planear, muy parecido a lo que viene en planificación, es proyectar o disponer un determinado ordenamiento de las cosas con una relación de valores para alcanzar una unidad definida y equilibrada a través de un calculado espacio-tiempo, ¿sí? O sea, ustedes van a tener que decir, de acá a tanto tiempo, esto va a quedar así, ¿sí? Ustedes van a ver que van a tener que planear y los mapas se realizan con el tamaño final del árbol y la disposición final del árbol, ¿sí? Entonces involucra que se fijen propósitos, se reúnan antecedentes, se armen programas, se determinen etapas, se elijan opciones técnicas y estéticas y finalmente se produzca un proyecto, ¿sí? Consiste en reunir y analizar antecedentes que permitan distribuir y orientar adecuadamente diversos elementos naturales y artificiales en un área determinada hasta lograr un conjunto que sea armónicamente concebido, con opciones técnicas y estéticas para producir un proyecto. El lunes que viene vamos a ver todas estas definiciones que hacen a la composición, ¿sí? Lo que es la visual, lo que es armónico, lo que es ritmo, lo que es perspectiva, ¿sí? Todas esas cosas las vamos a ver el martes que viene, ahí sí, en una clase vía Zoom. Bien, si tenemos que sintetizar las etapas fundamentales, sí, estas son las etapas fundamentales. Por eso yo les digo que implica un poco de memoria. Hay que tratar de ponerlo lo más parecido, ¿sí? Pero bueno, como hay pequeñas variaciones con otros autores, bien. Entonces, tenemos unos estudios preliminares que nos permiten arribar a un cuerpo informativo. Este cuerpo informativo, si le agregamos todo lo que son los análisis de antecedentes, vamos a armar un programa. Ese programa, si empezamos a darle los primeros ordenamientos, obtenemos el planteo general. A ese planteo general, cuando ya le damos los lineamientos generales, encontramos el anteproyecto. Y el anteproyecto, cuando ya, y luego de las opciones definitivas, es aceptado por el comitente, que es la persona que nos llama a hacer el trabajo, ya es un proyecto, ¿sí? Cuando el comitente ya aprueba digamos, el diseño y está dispuesto a pagar ese dinero, ¿no? Y no firma el plano, no firma el proyecto. Entonces, en estos estudios preliminares que nos permiten arribar a un cuerpo informativo, sí tenemos que tener dos patas en cuenta. Uno, lo que son los aspectos vinculados al futuro desenvolvimiento. Siempre tenemos que tener algo en cuenta del futuro, ¿no? No sé si en industrias han visto que cuando uno diseña una empresa o algo así, una industria, tienen que tener pensado también aspectos relacionados al futuro, ¿no? Y después con lo que son aspectos vinculados con la zona de trabajo, las que ya están, ¿sí? Estos aspectos vinculados con la zona del trabajo incluye el paisaje circundante, cómo son los accesos, ¿sí? O sea, la casa está rodeada porque tiene un barrio privado al lado, tiene un jardín botánico, tiene un zoológico, tiene una fábrica, tiene algo que no nos gusta ver, bueno, lo que circunda. Conocer los accesos, ¿no? Cómo es el acceso principal a la casa, cómo se llega a la casa, o sea, si es de tierra, cómo es el camino, ¿sí? Conocer cómo es el suelo, conocer cómo es el relieve, conocer qué vegetación hay, ¿sí? Conocer el clima. Y acá muy parecido a lo que teníamos en Plani, ¿no? Tenemos que buscar todos los croquis que tengamos del lugar, los planos, cartas topográficas, cartas de suelo, ¿sí? La cartografía de suelos, las fotografías aéreas, las imágenes satelitales, Google Earth. Bueno, todo eso serían los aspectos vinculados con la zona de trabajo. Y en relación a lo del futuro desenvolvimiento, sí, bueno, qué requerimientos o exigencias se podrían tener, sí, qué se sugiere y qué, bueno, posibilidades de expansión. El día de mañana, no sé, acá capaz que quiero poner una cancha de fútbol, dejo ese espacio para, bueno, poner la cancha.
Una vez que tenemos el cuerpo informativo, bueno, acá más o menos ven es un relevamiento, tenemos las curvas de nivel, hay una escala, está la orientación, ¿sí? Y está hecho el relevamiento, que bueno, es un tema importante, pero bueno, no sabemos qué pasará, si podrán ir a hacer el trabajo a algún lugar, el trabajo final. Así que bueno, eso lo iremos viendo con el tiempo. Pero esto es lo que tendrían que hacer, ¿no? Un relevamiento de qué cosas naturales y qué cosas artificiales tenemos. Bien, entonces ahora lo que hacemos es analizar los antecedentes para poder llegar al programa, ¿no? Entonces, podemos dividir los elementos según las actividades, ¿no? Lo que son las actividades sociales, las actividades culturales, deportivas y de descanso, las actividades de trabajo y de servicio, ¿sí? O las actividades comunes. En función de estas tres, bueno, vamos a estimar más o menos la superficie que se requiere para cada actividad, ¿no? O sea, qué actividades culturales, sociales, de descanso voy a realizar y qué actividades de trabajo y servicio voy a tener, ¿no? Por ejemplo, la que son sociales y culturales, esa pata de deportivo y descanso sería la casa, la pileta, un quincho, ¿sí? Una cancha de fútbol. Todo eso son parte de actividades sociales, ¿no? Una fuente, un lugar para caminar, para descansar. Sí, actividad de trabajo y servicio, por ejemplo, si tengo un galpón, si tengo un molino, si tengo el tender, ¿sí? Si tengo una huerta media desordenada, si tengo un tanque que está en malas condiciones y lo quiero tapar, bueno, por ejemplo, esas son todas actividades vinculadas al trabajo, el lugar donde guardo las herramientas. Entonces se estima la superficie que requiere cada actividad. Y bueno, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es qué superficie entonces, sabiendo la superficie de cada actividad, yo puedo llegar a estimar qué superficie total de terreno necesito, ¿sí? Y después lo que tengo que pensar es, bueno, esas cosas, ¿en qué lugar es más apropiado de ponerlo, ¿no? Y ahí elijo el sitio, lo que yo les decía, del norte, del sur, de dónde vienen los vientos, dónde tiene que pegar el sol. Bueno, todo eso es la elección del sitio. Hay una zona más alta, que es lo que viene acá abajo, ¿no? Tengo que considerar las características fisiográficas y geográficas para ver el sitio, ¿no? Tengo que ver de dónde sale el sol, tengo que ver dónde es más bajo, dónde es más alto. Siempre piensen que la casa la vamos a poner en los lugares más altos, ¿sí? Y con toda esa información vamos a armar un programa. Bueno, luego del programa vienen los primeros ordenamientos, que es una simultaneidad entre un razonamiento técnico y un razonamiento estético, ¿sí? Este razonamiento técnico tiene una elaboración mental, ¿no? Un proceso de imaginar qué es lo que voy a poner, cómo lo voy a poner, todo técnicamente cómo tendría que estar. Y después también un razonamiento estético, dónde queda mejor, cómo lo hago que sea más estético. Y ahí ya paso de imaginarlo a dibujarlo. ¿Sí? Entonces, todo lo que es la elaboración mental, el proceso imaginativo, tengo que ver cómo voy a agrupar esos elementos y qué elementos son similares. Y el proceso de dibujo, bueno, empiezo a representar esquemáticamente las ideas básicas. ¿Sí? En el razonamiento técnico empiezo a plantear las comunicaciones que son necesarias entre las actividades. ¿Sí? Y en esta representación me empiezo a pensar también, bueno, cómo adecuo el trazado primario en función del relieve, la orientación. ¿Sí? Entonces, en esta parte lo que hacemos es demarcar grandes sectores. ¿Sí? Hacemos la zonificación y pasamos a hacer el planteo general. ¿Ven? Más o menos hicimos el relevamiento y separamos en un sector social y un sector de servicios. En este sector de servicios había un galpón, ese que está cerca de los arbolitos,
Y después algo del ganado, no sé si aras de caballo o algo que era lo que estaba en el costado. Y dentro del sector social ahí tenemos la casa, el quincho, ¿sí? Ven, lo que hacen es sectorizan, hacen una gran zonificación, ¿no? De los dos sectores. Y en el medio quedan, bueno, los sectores que son comunes. Fíjense, ahí está lo que había en una quinta que tenía tambo, ¿sí? Y tenía una huerta. Y después tenemos la casa de huéspedes, que podía ser un quincho, y unas oficinas, ¿no? Después tiene también lo que son galpones. Bueno, entonces después lo que tenemos que hacer el lineamiento general, los lineamientos generales para poder arribar al anteproyecto, ¿sí? Entonces tenemos que manejar los elementos, que ya vimos, por eso ya vimos las dos láminas, que son los elementos artificiales y los elementos naturales. Dentro de los artificiales, como ya vimos en el martes pasado, las casas, los galpones, los gallineros, el tinglado, ¿sí? El quincho, la parrilla, el garage, los caminos, los accesos, ¿sí? Y dentro de las naturales, toda la masa vegetal que ya vimos en la lámina 1, árboles, arbustos y florales, y los céspedes, ¿sí? Que son otra pata importante. Y ahí me quedó invertido. Dentro de los elementos artificiales vendría lo que dice los juegos de deporte, los campamentos, ¿sí? Y dentro de elementos naturales también, si queremos poner frutales, una huerta, un vivero, ¿sí? Entonces, inviertan eso, juegos de deportes y campamentos, va en el lugar donde dice frutales y huertas y al revés. Entonces, estos juegos y campamentos, tenemos que conocer cómo se distribuyen, ¿no? Todo lo que dijimos de los elementos artificiales, cómo se distribuyen, cómo se ubican, cómo se orientan, ¿sí? La interdependencia que hay entre ellos, ¿no? ¿Cómo llego yo de la casa al galpón, de la casa al quincho, de la casa al estacionamiento? Sí, después en cuanto a todos los elementos naturales, es lo que vamos a ver de nuevo el martes, que es la composición, ¿no? Las vistas, las perspectivas, el tamaño, el color, las sombras, los reparos, ¿sí? Así que ya les aclaro que la semana que viene vamos a ver composición y el práctico de perspectiva, ¿sí? Entonces con eso vamos a hacer un primer ajuste al dibujo, ¿sí? Hacemos un informe técnico, una memoria técnica y una presentación, ¿sí? Y se le entrega hacemos como un primer dibujo, un primer informe, y se lo vamos a mandar al comitente, que es quien nos contrata, ¿no? Acá ya está todo más ordenado. Entonces, este proyecto, este anteproyecto, para que pase a ser proyecto, tiene que ser aprobado por el comitente, ¿sí? Puede que al comitente no le guste alguna especie, no le guste alguna ubicación y tengan que volver a hacer el plano. Uno lo va a hacer la cantidad de veces necesarias hasta que el tipo diga sí, yo firmo y el presupuesto esté aprobado, ¿sí? Entonces en el proyecto tenemos que tener en cuenta lo que es el presupuesto. Vamos a tener una memoria descriptiva, que era lo que ustedes tienen que armar si hacen el proyecto, describiendo el lugar, lo que se tiene en el lugar. Y además se puede acompañar, ¿no? Con distintos elementos, distintas presentaciones. Ven que ahí hay varias cosas. Lo más común es hacer un plano general. ¿Sí? Hacemos un plano general como la lámina que ustedes hicieron. Vieron que hasta ahí, como muchos de ustedes lo que anotaron abajo era que era cada elemento, pero es un plano general. Después podemos llegar a hacer algún plano especial, algún plano de detalle, ¿sí? Por ejemplo, si quieren hacer algún diseño particular de una fuente, que quieran decir el detalle de esa fuente, no sé, las luces, lo que es la luz, los servicios, ¿no? El agua, eso como lo quieren hacer, esos serían también especiales. Y bueno, también
pero todo esto suma al proyecto. Se puede complementar con dibujos de perspectiva, sí, con fotos. Ustedes pueden sacar fotos de especies, por si el comitente no conoce. Y se puede llegar a hacer macetas, ¿sí? Esto va a depender de cuánto dinero hay en juego, ¿no? Uno no va a hacer macetas y maquetas si es de bajo presupuesto, ¿no? En general, uno arranca con un plano general y como mucho agrega algunas fotos de los 2, 3 jardines que yo he hecho. Está bueno mostrarle las fotos porque el comitente, el que nos contrata, no sabe qué especie es. Entonces con una foto uno le muestra, hasta que llevando en el teléfono un archivo con fotos, le muestra las fotos de las especies. Y ahí ya el tipo les dice, el comitente, el que les va a encargar el trabajo, les dice si sí o si no. Bien. Y ahí ya tenemos nuestro proyecto, ¿sí? Fíjense que un primer esquema es hacer todo lo natural, lo artificial, perdón, y lo natural que estaba. Y después eso se empieza a bosquejar lo natural, ¿sí? Y miren la cantidad. Acá ya empiezan a ver por qué yo les pedía más vegetación. Miren cómo queda ya este proyecto, ¿sí? Con toda la vegetación. Entonces, primeramente ustedes van a arrancar haciendo lo que son elementos naturales, artificiales, y después lo van a ir más lo natural que estaba, ¿no? Entonces arrancan con los artificiales y después lo van a ir completando, primero bosquejando donde lo quieren poner y después ajustan, bueno, si son coníferos, si son latifoliados, si son árboles, si son arbustos, el tamaño de la copa. Sí, fíjense que acá se ve bien lo que yo les decía, que además de alineaciones, se juega mucho con lo que son grupos y macizos no alineados. Bien, acá también pueden ir armando los sectores, ¿sí? Y bueno, lo que me falta aclararles acá es que existen programas, voy a ver si se los subo, los links. El programa más común, o sea, hay varias formas que yo tengo para hacer un plano, ¿no? El plano yo lo puedo hacer a mano, como es lo que están haciendo ustedes. Lo puedo hacer con AutoCAD. El AutoCAD demandaba, recuerdan, mucho tiempo para aprender a usarlo. Pero también pueden buscar uno que es Gardener Planner, que es gratuito y tiene algunas cosas interesantes porque tiene color, tiene dibujos. O si no, el Landscape o el Pro Landscape. Lo que pasa que ese es gratuito algunas cosas y otros elementos son pagos. Así que bueno, ahora lo que les voy a mandar es, les voy a marcar en el aula virtual cuáles son los apuntes que tendrían que leer.